Ya vimos que las funciones las podemos usar para avanzar en nuestro programa progresivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a definir las dos funciones que vamos a usar. Esas funciones las vamos a definir aquí, en la parte de arriba. Vamos a llamarle def calcular toques, que tiene que recibir entonces dos números, el número y el número secreto. Y vamos a hacer la otra función, def calcular famas, el número y el número secreto. Lo importante es que nosotros las funciones siempre las definamos aquí al margen, porque de esa manera son globales, accesibles desde todo el programa. Y lo otro importante es que al definir nosotros las funciones tenemos que siempre definirlas antes de usar, antes de que las vayamos a usar en el código. Es decir, si yo defino las funciones acá, ya por aquí ya las puedo utilizar. O sea, siempre la definición de las funciones debe ser previo al lugar en donde yo las voy a utilizar. Ahora, bueno, vamos a arreglar aquí el mensaje. Ingrese un número entero de 4 dígitos para que eso quede claro. Y desde acá, entonces nosotros deberíamos llamar a las funciones. Primero le haríamos calcular famas, que va a ser la primera que vamos a implementar, que va a recibir entonces como parámetro el número y después el número secreto que está guardado en la variable secreto. Tenemos número y número secreto. Y después calcular toques, número y secreto. Ahora, para que ustedes vean que esto funciona, si quiero definir una función vacía, basta con que le ponga return y la función simplemente va a entrar y no va a hacer ninguna cosa adentro, pero me sirve como para ir armando el esqueleto de mi programa. O sea, aquí si yo ejecuto esto, va a funcionar igual: 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Aquí en cada una de las ejecuciones las funciones se están llamando, pero como todavía no las tengo implementadas, no se está haciendo nada con ellas. Entonces ahora vamos a implementar la primera, que es calcular famas. Cuando yo estoy definiendo una función, además de definir los parámetros, que es la información que la función necesita para ejecutarse, también tengo que definir qué es lo que va a retornar. En este caso, a mí me serviría que la función que calcule que calcule las famas, me diga del número que yo ingresé, cuáles dígitos son fama y cuáles no. Eh, ¿Cómo vamos a, cómo podríamos implementar eso? De hecho, hay muchas maneras de hacerlo. Podríamos retornar un número que nos dijera la cantidad de famas. También podríamos retornar una lista que nos dijera con 0 y 1 qué dígito es una fama y qué dígito no lo es. O también podemos retornarlo, por ejemplo, usando un string. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar un string. Retorna un string. En donde hay una F si el dígito era fama y una X si no lo era. Es una buena idea ponerle comentario a las funciones para que yo sepa qué es lo que hacen y cómo funcionan. Entonces yo aquí definiría una variable que sería famas, que sería un string. Luego, ¿cómo funcionaría la función? Vamos a usar un for en donde vamos a recorrer todos los dígitos que están en el número
vamos a usar una variable contador que le vamos a llamar i, que va a partir en 0. Y esta variable i que parte en 0 yo la voy a usar para revisar los elementos del número secreto. Entonces, en dígito está el número secreto, está el dígito que me ingresó el usuario. Es decir, si dígito es igual a n sub s sub i, que es el contador que parte en 0. Entonces, si son iguales, significa que hay una fama. Entonces, ¿qué hago yo? Digo famas igual famas más f. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al string de famas le estoy diciendo que el primer dígito es una fama, entonces le voy a poner una letra f acá. Entonces, si no es una fama, entonces yo ¿qué voy a decir? Voy a decir que no lo era, marcándolo con una X. De esta forma, en el ciclo, para cada uno de los dígitos que están en el número, yo voy a preguntar si el dígito, recordemos que esta variable dígito, se le va asignando sucesivamente el valor de cada uno de los elementos que están aquí en n. Si dígito es igual al elemento i del número secreto, sabemos que i va a ir avanzando desde 0 hasta los elementos que están en el número secreto, y vamos a comparar y vamos a ir concatenando en el string de famas si es que es fama o no es fama. Y aquí vamos a hacer que i sea igual a i más 1. Vamos a avanzar el índice. De esta manera vamos a revisar las secuencias de números en forma completa. ¿Qué tenemos que retornar? Retornamos el string de fama, que va a tener 4 caracteres. Esos 4 caracteres van a ser los que nos van a indicar cuáles eran las famas en el número. Entonces, aquí vamos a agregar otra variable que le vamos a llamar resultado, o le vamos a llamar famas también, famas o resultado igual calcular famas. Entonces aquí yo digo print, voy a poner mejor aquí abajo, print el número, y voy a imprimir el número, tiene resultado famas. Entonces veamos cómo se vería. Lo ejecutamos y metemos un número de 4 dígitos, el 1, 2, 3, 4 por ejemplo. Entonces el número 1, 2, 3, 4 tiene fxx fama. O sea, esto que me está diciendo que el dígito 1 es una fama. Por lo tanto, yo sé inmediatamente que el 1 está en el número secreto. Entonces, yo si quisiera seguir probando, tendría que probar con el 1. Todavía no sabemos los toques. Y por ejemplo, aquí ya sabemos que estamos muy cerca del número secreto. ¿Por qué? Porque el 1 es una fama, el 6 es una fama y el 7 es una fama. Entonces aquí tengo que adivinar solamente el número que está en la segunda posición. Entonces supongamos que fuese 1, 8, 6, 7 y no es 1, 9, 6, 7 y todavía no es, y 1, 3, 6, 7 y tampoco es, parece que no lo voy a adivinar, pero 1, 4, 6, 7 y era el 1, 6, 6, 7. Bueno, aquí ya vimos cómo está implementada la función para indicar la fama, y de esta manera es fácil darse cuenta
qué dígitos están bien y qué dígitos no están bien en el número. Ahora lo vamos a complementar con los toques para saber cada dígito de aquí a, a qué otro dígito está tocando en el número y en el fondo tener más información para poder adivinar.